Hola a todos y todas de nuevo y bienvenidos a la segunda parte de la serie de tutoriales sobre cómo escribir una historia. Hoy ya nos meteremos en cuestiones más concretas en el arte de escribir historias, así que estad atentos. Podríamos imaginarnos una historia bien contada como una sinfonía en la que los instrumentos son los elementos principales de la narración: estructura, entorno, personajes, género e idea. Y para encontrar armonía entre ellos, debemos estudiar cada elemento por separado, para luego saber cómo fundirlos de manera coherente. Allá vamos. Empezando por la estructura, podríamos decir que es una selección de acontecimientos bien escogidos de la vida de los personajes para crear una secuencia concreta que producirá determinadas emociones y una visión concreta del mundo. Ahora, ¿qué significa acontecimiento? Un acontecimiento es cambio. Por ejemplo, si nuestro personaje entra en su habitación con la nariz llena de sangre, ahí sabemos que ha tenido lugar un acontecimiento y que además tiene significado, el cual vendrá expresado en términos de valor, porque a medida que sepamos qué ha ocurrido, el público reaccionará frente a la pelea relacionándose con un valor: violencia, heroísmo, etc. Y este concepto es clave en una historia. El alma de la historia son los valores, casi siempre en pares del tipo amor-odio, miedo-violencia, vida-muerte, y cómo se pasa de uno a otro a lo largo de la historia. Es decir, en la vida del personaje hay cambios llenos de significado, producidos por acontecimientos. Al personaje le rompe la nariz por defender a un extraño en la calle, por ejemplo. Y estos significados, que se expresan en forma de valor, heroísmo, valentía, se alcanzan por medio de conflictos, una pelea. Este es el alma, muy importante: conflicto, acontecimiento, valor. Ahora, ¿cómo se configuran estos procesos en la línea del tiempo? En golpes de efecto, escenas, secuencias y actos. Los vemos por separado. Los golpes de efecto son el núcleo más básico en la narración. Aquí en este esquema que he diseñado lo represento con los milímetros en la línea del tiempo. Su definición sería algo así como un cambio de comportamiento con una acción-reacción. Analicemos un ejemplo sencillo. Paquito está comiendo espaguetis, solo en la cocina, disfrutando del momento, y su mujer entra y le dice sarcásticamente que deje de ponerse gordo y le ayude a recoger. Él dice que se va a tomar el tiempo que quiera porque no es él el que tiene que bajar de peso. Ella se lo toma mal y le ataca llamándole vago. Él ataca más y le dice: relájate y deja de estresarte, que estás histérica. Ella se enfada y le quita el plato de espaguetis. Él se levanta, lo recupera y sigue comiendo. Ella coge el plato, se lo tira a la cara y sale de la casa diciéndole que no quiere volver a verle más. Bien, aquí vemos cómo se forman los golpes de efecto con cada pequeño cambio. Desde que ella le llama gordo, él se lo llama a ella, luego pasan a insultos como vago e histérica, y luego al forcejeo, al lanzamiento de plato y a la ruptura. Todos estos golpes forman a su vez la escena, que podríamos definir como una acción que se produce a través de un conflicto y que altera al menos uno de los valores de la vida del personaje. Normalmente una escena equivale a un acontecimiento y en una película suele haber entre 40 y 60, es decir, que en la escena debe haber un cambio de signo de valor, sea de positivo a negativo o viceversa, de amor a odio o viceversa. Si es meramente descriptiva la escena, entonces es fácilmente eliminable y asumible por parte de la narrativa visual. Es decir, que en la escena debe haber cambio. En el ejemplo anterior, todos estos golpes de efecto conforman la escena de la ruptura. Hay un cambio de unión a desunión o de amor a odio, por ejemplo. Las escenas, a su vez, construyen secuencias, que podríamos definir como una serie de escenas, normalmente de 2 a 5, que culminan en un mayor impacto que cualquier escena previa. Por poner un ejemplo, podríamos pensar en la secuencia del hundimiento de la película Titanic, que se compone a su vez de varias escenas encadenadas, como cuando vuelve a por la chica, los músicos tocando en la cubierta, la entrada en los botes, etc. Pero en cada escena hay un cambio de valores que culmina al final de la secuencia en un cambio de mayor relevancia. En un nivel más amplio, un conjunto de secuencias da lugar al acto, que llega al punto más importante en una escena clímax y que provoca un gran cambio, más relevante que todos los anteriores. Y a su vez, después de una serie de actos, llegamos al clímax narrativo, clímax del último acto, que conlleva un cambio completo e irreversible. No nos vamos a meter en profundidad en los tipos de tramas, pero sí podemos bosquejar un poco la pirámide en la que se resumen. Y es una pirámide porque consta de 3 vértices, 3 grandes tipos que podemos llamar arquitrama, minitrama y antitrama. La primera es la más típica y conocida por todos, quizá porque se asemeja más al día a día. En ella el protagonista es activo, es decir, lucha contra fuerzas externas al antagonista. En ella el protagonista es activo, es decir, que lucha contra fuerzas externas y antagonistas para intentar conseguir su deseo.
El tiempo es lineal y el final es absoluto e irreversible. Aquí encaja la clásica historia de superhéroes, por ejemplo, donde el protagonista trata de salvar al mundo de las garras del supervillano, que cada vez lo pone más difícil y al final acaba venciéndole para siempre en una lucha final. La segunda es la minitrama, donde el conflicto suele ser interno, lucha consigo mismo, por ejemplo, y puede haber múltiples protagonistas, y el final es abierto. La tercera es la antitrama, algo más compleja de explicar, ya que en ella el tiempo no es lineal, a menudo las realidades son incoherentes. Un ejemplo típico es Un perro andaluz de Buñuel. Pero este esquema no es estricto, es decir, podemos encontrar películas con diversos elementos que se encuentran en lugares intermedios en esta pirámide, como la genial Barton Fink, que posee tanto conflicto externo como interno, realidad coherente y situaciones oníricas propias de la antitrama, y un final abierto que sin embargo deja bastantes cosas cerradas. Otro apartado más sencillo, aunque igual de importante, es la ambientación. Por decirlo muy resumidamente, consta de periodo, el lugar temporal que ocupa una historia, en la actualidad, en el futuro, hace 500 años, la duración, que es la extensión de la historia a través del tiempo, un día, un año, 1000 años, la localización, que es el lugar que ocupa la historia en el espacio, en una ciudad, en qué calles, qué edificio, y por último, el nivel de conflicto, que se refiere a dónde radica el conflicto, relaciones personales, conflictos internos, fuerzas políticas. Todo esto es importante porque dentro del mundo que escojamos hay ciertas reglas que dictan los acontecimientos que son posibles o probables y los que no. Las historias deben cumplir sus propias normas y estas vendrán marcadas por el mundo que se diseñe. Sobre géneros solo voy a decir que es importante conocerlos, muy importante, sobre todo porque el público ha visto y oído muchísimas historias, y aunque sea a nivel inconsciente, sabe bastante bien cómo se desarrolla cada género. Por ello, conocerlos bien nos permitirá saber qué va a estar esperando el ver el público y jugar con esos elementos. Les complaceremos, les decepcionaremos, cambiaremos sus expectativas en el último momento. A la hora de crear un personaje debemos tener en cuenta dos pilares fundamentales: caracterización y personalidad. La caracterización es todo lo que podríamos apuntar en un papel sin más que ver a una persona, es decir, rasgos físicos, gestos, posesiones materiales, familia, etc. Pero lo que de verdad es el personaje, el verdadero carácter, lo que se desvela por medio de sus acciones y elecciones, es su personalidad. Y cuanta mayor sea la presión a la que se somete al personaje para que decida y actúe, mayor será la revelación de su personalidad. Llegaremos, por tanto, a lo que esa persona es en realidad, debajo de las apariencias, debajo de la caracterización. Un ejemplo sencillo para entender esto: una calle cualquiera en la ciudad. De repente un edificio se desmorona y se cae. La gente grita desde los escombros. De un lado de la calle se acerca una mujer mayor sin papeles, que se dedica a la limpieza. Y del otro lado se acerca un famoso jugador de baloncesto. Sus caracterizaciones son muy distintas, pero ambos, asustados, miran y buscan entre los escombros. ¿Quién de los dos se atreve a entrar a rescatar a los heridos? Ambos tienen motivos para salir de allí, puesto que si la policía llega les pedirá identificarse y la mujer no puede. Y si el jugador entra, rescata a alguien pero se lesiona, no podrá jugar el partido del sábado. Sin embargo, se adentran los dos en el peligro. Vemos cómo surge aquí personalidad. Si de repente comenzase un fuego, añadiríamos más tensión a la escena y veríamos cuál de los dos decide continuar adelante. Quizá comenzamos con caracterizaciones muy diferentes, pero vemos que ambos tienen ciertos rasgos comunes de su personalidad humana. O no. Sea como sea, la presión lleva a tomar decisiones que rompen la máscara de la caracterización y revelan la auténtica personalidad. Y esto es fundamental en el desarrollo del personaje. Para que la historia además vaya un paso más allá, debemos conseguir que haya un giro en esa naturaleza del personaje, para bien o para mal. Es decir, una situación que haga cambiar la personalidad que acabamos de descubrir en el personaje para que le demos una dimensión mucho más rica e interesante. Por tanto, para que esta progresión en el personaje sea creciente, la estructura debe acompañar con acontecimientos cada vez más intensos que hagan posibles estas revelaciones y giros del personaje. Hay dos puntos que delimitan el proceso creativo: la premisa y la idea controladora. La premisa es la idea que inspira el deseo que siente el escritor de contar una historia, pero no es una afirmación cerrada, suele ser de la forma ¿qué ocurriría si...? Stanislavski lo llamó el sí mágico, aunque hay más tipos de premisas: una noticia en un periódico, un sueño, una pesadilla, una fantasía. Ejemplos: ¿y si hubiera un tiburón inusualmente asesino e inteligente? O ¿y si las moscas se reprodujeran por mitosis? La idea controladora se puede expresar en una frase que describe cómo y por qué la vida del personaje cambia de una situación al principio a otra al final. Y tiene dos elementos principales: valor, lo que se transmite en el desenlace final, y la causa, lo que hace pasar del valor positivo al negativo o viceversa. Por ejemplo, la justicia triunfa, valor, porque el bueno es más bestia que los malos. Esto es Harry el sucio. Otro ejemplo: la felicidad llena nuestras vidas, valor, cuando aprendemos a amar sin condiciones, causa. Toda la historia debe girar alrededor de esta columna vertebral para que el público
pueda profundizar y descubrir más significados de ella. Si no, será una maraña de ideas y no se sabe qué transmite la película. E igual de importante que la idea controladora es la contraidea. La progresión de la historia se construye en la lucha entre cargas positivas y negativas de los valores del relato. En el primer ejemplo que hemos visto, la lucha podría ser la justicia contra la injusticia o simplemente el bueno contra el malo. Y cada vez la lucha es más intensa hasta que en el clímax una de esas dos voces gana la batalla y se convierte en la idea controladora, en el mensaje que se transmite. Uno de los grandes problemas de las historias es cuando se empeñan en demostrar una idea de una manera irrechazable, sin una lucha equilibrada entre idea y contraidea. Entonces el relato está cojo y no resultará ni atractivo ni creíble. El truco está en no ser esclavos de las ideas propias, sino sumergirse en la vida. Porque no se trata de ver hasta qué punto podemos defender nuestra idea controladora, sino si ésta alcanzará la victoria al enfrentarse a las poderosas fuerzas que organicemos contra ella. Esto es muy importante, porque los clásicos no ofrecen soluciones mascadas, sino luz, enfoques nuevos acerca de cuáles son los problemas a resolver. Bueno, pues ya habéis visto que explicar cómo escribir una historia es bastante más complicado y largo que construir un teleprompter, por ejemplo. Espero que no os hayáis aburrido mucho y que por lo menos os haya quedado clara alguna idea de este tutorial, y si no, pues podéis volver a verlo y tomar notas. Y nada más, gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el próximo, que seguiremos metiéndonos en este mundo de cómo contar historias. Adiós.